Hola a todos, la clase de hoy vamos a continuar con el tema semiconductores, la tercera parte. En este video entonces discutiremos semiconductores extrínsecos y cómo es la conductividad eléctrica de semiconductores. El objetivo final es determinar la densidad de portadores en semiconductores extrínsecos y analizar la conductividad eléctrica. Bueno, recordemos rápidamente, en semiconductores intrínsecos teníamos que las concentraciones de impurezas eran bajas, del orden de 1 en 10 a la 10. Ejemplos de semiconductores intrínsecos eran cristales de silicio y de germanio. Y habíamos dicho que las propiedades eléctricas no eran afectadas por las impurezas y estaban determinadas únicamente por la estructura de banda del material. Esto nos llevaba a que el número de huecos en la banda de valencia era igual al número de electrones excitados térmicamente a la banda de conducción. Es decir, que no existía una fuente adicional de portadores. Ahora en semiconductores extrínsecos, ejemplos de ellos son cristales de silicio con impurezas de fósforo o cristales también de silicio con impurezas de boro, y existen muchos más. En este tipo de semiconductores se habla de dopaje, que es una adición controlada de impurezas. Hablaremos de dopaje liviano cuando la concentración de impurezas es del orden de 1 en 10 a la 8. Y dopaje pesado cuando la concentración de impurezas es del orden de 1 en 10 a la 4. Esto siempre refiere a un átomo de impureza en 10 a la 8 o 10 a la 4 átomos del cristal. Entonces, dada la baja concentración que se está manejando, la estructura del cristal apenas cambia, pero sí cambian las propiedades eléctricas de forma drástica, dado que con pequeñas concentraciones de impurezas, por ejemplo, un átomo de boro en 10 a la 5 átomos de silicio, aumenta la conductividad eléctrica en un factor 10 a la 3 a temperatura ambiente. Por lo tanto, ahora el número de huecos en la banda de valencia no va a ser igual al número de electrones en la banda de conducción, dado que las impurezas son una nueva fuente de portadores. Este tipo de impureza genera lo que se llama un defecto cristalino extrínseco sustitucional. Defecto cristalino es cualquier perturbación en la periodicidad de la red de un sólido cristalino. Extrínseco porque es un elemento ajeno a los componentes originales del cristal. Y sustitucional porque se reemplaza un átomo de la estructura cristalina por otro. Veamos en la tabla periódica de los elementos cuáles son semiconductores. Aquí encerrado en esta línea roja tenemos todos los elementos semiconductores y las impurezas más comunes utilizadas corresponden a elementos del grupo 3 y el grupo 5. Recordemos que el grupo en la tabla periódica nos decía la valencia positiva máxima, que nos refleja la máxima capacidad de combinación de un átomo. Antes de continuar, repasemos algunos aspectos de los semiconductores intrínsecos. Estos se caracterizaban por tener un número de electrones en la banda de conducción igual al número de huecos en la banda de valencia. Consideremos el ejemplo de un cristal de silicio conformando un semiconductor intrínseco. Aquí tenemos un recorte de la tabla periódica donde podemos ver que el silicio tiene una valencia igual a 4 y aquí hemos escrito la estructura electrónica de este elemento. Por otra parte, aquí tenemos una representación plana de un cristal de silicio puro. Si recordamos del diagrama de configuración electrónica que el nivel 3p se llena con 6 electrones, podemos ver que el silicio puede formar enlaces covalentes con otros 4 átomos de silicio, de forma que su última capa quede completamente llena. En este caso lo estamos mostrando para únicamente el átomo del medio, pero si esto lo replicamos en todo el espacio, cada uno de estos átomos irá llenando su última capa, formando enlaces covalentes con sus vecinos. Dado que la capa está totalmente llena y no sobra ningún electrón, diremos que no hay vacancias ni excesos. En este esquema los círculos se corresponden con el número cuántico principal, N1, N2 y N3, N1, N2 y N3, y vemos que el nivel N1 tiene 2 electrones, el nivel N2 tiene 8 electrones, 2 más 6, y el nivel n igual 3 tiene 4 electrones, pero el orbital p se puede llenar con 6 electrones. Entonces, como dije anteriormente, el átomo de silicio puede formar 4 enlaces covalentes en los cuales cada uno de los átomos vecinos le comparte un electrón y este átomo comparte 4 electrones con sus vecinos, uno con cada uno. En cambio, para semiconductores extrínsecos, veremos que se tiene al menos un electrón adicional débilmente ligado por átomo de impureza, con lo cual el número de electrones en la banda de conducción ya no será más igual al número de huecos en la banda de valencia. Nuevamente consideremos un cristal de silicio, pero ahora dopado con impurezas de antimonio. Si hacemos el mismo análisis que en el caso anterior, vemos que el antimonio tiene una valencia igual a 5, es decir, en su última capa tiene 5 electrones,
Con lo cual, si repetimos el caso anterior, vemos que nuevamente podemos formar enlaces covalentes, pero en este caso nos está sobrando un electrón, dado que la valencia es 5. Sin embargo, la valencia del silicio es 4, con lo cual este silicio con este silicio podrá formar enlaces covalentes con los átomos vecinos, pero al formar enlaces covalentes con esta impureza, quedará un sobrante de un electrón. Y ese electrón, si bien se encuentra ligado al átomo, está débilmente ligado, con lo cual es fácilmente ionizable y contribuirá a la conducción. Lo que tenemos aquí es nuevamente la representación plana de un cristal de silicio, en este caso dopado con antimonio, y vemos que hay un exceso de electrones debido a la impureza que llamaremos donante o donadora. Veamos otro ejemplo también de un semiconductor extrínseco tipo N con un cristal de silicio e impurezas de fósforo. Notemos que el fósforo también es del grupo 5, también tiene una valencia igual a 5, con lo cual al formar enlaces covalentes con los átomos de silicio tendremos un exceso de electrones. Este electrón a T igual a 0 ocupa un nivel denominado donor, que es un nivel muy cercano al borde inferior de la banda de conducción. A T igual a 0 se mantiene ahí, pero a T mayor a 0 este electrón puede ser promovido a la banda de conducción, dado que si comparamos la energía del nivel denominado donor con el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura, por ejemplo a temperatura ambiente, vemos que son del orden, con lo cual es muy fácil que térmicamente este electrón pase a la banda de conducción y una vez en la banda de conducción encuentre niveles disponibles superiores para, ante la presencia de un campo eléctrico, contribuir a la conducción. Entonces ahora hay una fuente adicional de electrones, con lo cual hay una mayor cantidad de portadores negativos que de portadores positivos, y es por eso que llamaremos a este tipo de semiconductores tipo N por dominar los portadores negativos. Bueno, así como existen los semiconductores extrínsecos tipo N, existen los tipo P, que es cuando tenemos un hueco adicional por átomo de impureza. Es decir, ahora el número de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia va a ser mayor que el número de electrones por unidad de volumen en la banda de conducción. Veamos un ejemplo para un cristal de silicio con un dopaje de boro. Notemos que el boro es del grupo 3 en la tabla periódica, tiene 3 electrones de valencia, 3 electrones en su última capa, con lo cual al formar enlaces covalentes con 4 vecinos nos estará faltando un electrón, con lo cual queda una vacancia o hueco. En esta figura lo que tenemos es una representación plana de un cristal de silicio dopado con boro y vemos que hay un exceso de huecos debido a la impureza que denominamos receptora, dado que tiene la capacidad de aceptar electrones. Entonces en este caso aparece el denominado nivel aceptor, que a temperatura igual 0 Kelvin está vacío, pero a T mayor a 0 un electrón de la banda de valencia puede ocupar el nivel aceptor y dejar un hueco móvil en la banda. Móvil porque ahora electrones de la banda de valencia pueden ocuparlo, generando huecos en otros niveles. El nivel aceptor vive muy cerca del borde superior de la banda de valencia. Por ejemplo, para silicio está entre 0.04 y 0.1 electronvolt, dependiendo de la impureza. Y para germanio es del orden de 0.01 electronvolt. Entonces, dado que hay una fuente adicional de huecos, el número de portadores positivos será mayor que el número de portadores negativos, con lo cual llamaremos a este tipo de semiconductores tipo P. Entonces analicemos la densidad de portadores para un semiconductor extrínseco. En este caso, en el ejemplo, tenemos un semiconductor tipo N con N sub D impurezas. Bueno, el cristal completo con impurezas debe ser neutro, con lo cual debe respetar la ecuación de neutralidad. Y esto es que el número de electrones por unidad de volumen en la banda de conducción es igual al número de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia más el número de impurezas donadoras por unidad de volumen que fueron ionizadas. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de impurezas, pero no necesariamente todas son ionizadas. Para calcular el número de impurezas donadoras por unidad de volumen que fueron ionizadas, debemos multiplicar este número de impurezas por la probabilidad que el electrón no esté en el nivel donor. Entonces, si recordamos para semiconductores intrínsecos, el número de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia estaba dado por esta expresión, y el número de electrones por unidad de volumen en la banda de conducción estaba dada por esta otra expresión. Donde ahora para semiconductores extrínsecos estas expresiones van a seguir valiendo, pero la energía de Fermi ya no va a ser la misma porque el número de huecos no coincide con el número de electrones. Para calcularlo, escribamos nuevamente la ecuación de neutralidad y reemplacemos cada uno de estos términos. Tenemos entonces aquí el número de huecos, aquí el número de electrones y este es el número de impurezas ionizadas, todo por unidad de volumen. Reemplazando término a término, tenemos esta expresión de la cual podemos obtener la energía de Fermi
únicamente de forma numérica para diferentes temperaturas y diferentes concentraciones de impurezas donadoras. Aquí vemos el resultado numérico de la energía de Fermi versus la temperatura para diferentes números de impurezas donadoras. En el gráfico vemos en línea llena el resultado para un semiconductor extrínseco y lo estamos comparando en línea de trazos con el resultado de un semiconductor intrínseco que habíamos calculado en las clases anteriores. Podemos ver que para temperaturas bajas los comportamientos son muy diferentes y que el nivel de Fermi vive en medio del borde inferior de la banda de conducción y el nivel de energía donor, pero a medida que la temperatura aumenta, el comportamiento de un semiconductor extrínseco se parece cada vez más al de un semiconductor intrínseco. En este gráfico tenemos tres curvas diferentes para tres valores n sub d diferentes que aumentan de 1 a 3. Podemos notar también que el comportamiento a bajas temperaturas se extiende hasta temperaturas del orden de la temperatura ambiente. El mismo análisis puede ser repetido para semiconductores tipo T con un número de impurezas por unidad de volumen n sub a. Nuevamente aquí tenemos la solución numérica para la energía de Fermi versus la temperatura para diferentes n sub a. Aquí el número de impurezas crece de 1 a 3 y vemos que para temperaturas bajas los comportamientos son muy diferentes, pero nuevamente al aumentar la temperatura el comportamiento del semiconductor extrínseco se parece mucho al del semiconductor intrínseco. Esto lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Bueno, el nivel de Fermi, en este caso y a bajas temperaturas, y vale hasta temperaturas intermedias del orden de 300 Kelvin, la temperatura ambiente, vive en medio del borde superior de la banda de valencia y el nivel aceptor. Podemos hacer un cálculo de órdenes de magnitud para un ejemplo de un cristal de silicio dopado con impurezas de fósforo. Notemos que para este caso la energía del gap es igual a la que teníamos para el cristal puro, del orden de 1.1 electronvolts. Tampoco son afectadas por las impurezas las masas efectivas. Para este caso el nivel de honor se encuentra por debajo de la banda de conducción a 0.045 electronvolt. Luego el nivel de Fermi a temperatura ambiente se encuentra por encima del nivel de honor en 0.01 electronvolt y tenemos un número de impurezas donadoras por unidad de volumen de 2.7 por 10 a la 24 metro cúbico a la menos 1. Si realizamos el cálculo término a término de la ecuación de neutralidad, vemos que el número de electrones por unidad de volumen proviene básicamente del número de impurezas donadoras por unidad de volumen que fueron ionizadas y tiene una muy pequeña contribución del número de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia. Lo que estamos diciendo es que a bajas temperaturas dominan las impurezas donadoras. Veamos entonces cómo es el comportamiento de la conductividad eléctrica de semiconductores. Recordemos primero que para un conductor, como vimos en el capítulo 23, la conductividad decrecía con la temperatura, de esta forma como la inversa de la temperatura, pero ahora se puede mostrar para semiconductores intrínsecos que la conductividad aumenta con la temperatura, dado que a mayor temperatura tenemos mayor probabilidad de ocupar un nivel de la banda de conducción. Recordemos la función de Fermi, para temperatura igual a 0, nos daba que la probabilidad de ocupar la banda de conducción era nula, pero a medida que iba aumentando la temperatura, esta probabilidad aumentaba. Es decir, cada vez teníamos más posibilidad de poner electrones y tener mayor cantidad de electrones en la banda de conducción nos permite aumentar la conductividad. En este gráfico vemos esta expresión representada en el eje Y en escala logarítmica de la conductividad y en el eje X la inversa de la temperatura, es decir, la temperatura aumenta en esta dirección y vemos que efectivamente la conductividad aumenta al aumentar la temperatura en semiconductores intrínsecos. Para un semiconductor extrínseco vamos a ver que el comportamiento es similar en el sentido que la conductividad aumenta al aumentar la temperatura. Nuevamente tenemos más probabilidad de ocupar la banda de conducción a medida que aumentamos la temperatura, pero vamos a observar que existen dos comportamientos diferentes. Uno a baja temperatura y otro a alta temperatura. A baja temperatura nos aparece en juego el nivel de honor y a alta temperatura no, y de hecho coincide con el comportamiento de un semiconductor intrínseco en el cual no teníamos una fuente adicional de portadores. Y lo que sucede es que a baja temperatura los electrones que provienen de las impurezas contribuyen fuertemente a la conductividad. Esto es porque el nivel de honor es muy cercano a la banda de conducción, es decir, con muy poca energía este electrón puede pasar a la banda de conducción y contribuir a la conductividad. Sin embargo, a bajas temperaturas la probabilidad de que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción es muy baja
con lo cual dominan, como vimos en el ejemplo anterior, los electrones que provienen de las impurezas. Como habíamos visto en este caso, incluso a temperatura ambiente puede haber 18 órdenes de magnitud de diferencia. Pero a temperaturas mayores, la probabilidad de que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción aumenta cada vez más. Y además, recordemos que el número de impurezas que nosotros tenemos es mucho menor que el número de átomos del cristal. Con lo cual, llegará un punto en el que tengamos una saturación del número de impurezas donadoras por unidad de volumen que pueden ser ionizadas. Y los electrones que salieron del nivel donor ya se van a haber terminado. Y solamente va a poder seguir aumentando los electrones que provienen de la banda de valencia y que pasan a la banda de conducción. Entonces, a temperaturas mayores veremos que dominan los electrones promovidos desde la banda de valencia porque hay una saturación de los electrones que provienen de las impurezas. Entonces, a medida que esta diferencia se hace cada vez mayor, el semiconductor se empieza a parecer cada vez más, y esto sucede a temperaturas cada vez más altas, a un semiconductor intrínseco. Es decir, que el aporte de las impurezas es cada vez más despreciable. Bueno, con esto damos por terminado el tema semiconductores.